Y antes de empezar, solo quiero hacer un par de preguntas. Me encantaría írselas preguntando en lo personal y que todos vayan poniéndolas en el chat. La pregunta, aquí la voy poniendo en el chat, es ¿cuál es tu reto para mejorar al hablar en público? Insisto, cuando hablo de hablar en público, puede ser un público como ahorita, o sea, virtual o presencial, ¿no? Y me encantaría que también todos los del equipo de RSMX también lo compartieran, porque creo que es interesante para todos. ¿Cuál es tu reto para mejorar al hablar en público y en qué contexto lo necesitas? Cuando digo mejorar, es más, le voy a cambiar mejorar. ¿Cuál es tu reto para revolucionar tu hablar en público? Me explico, porque pues, si venimos nomás a pensar en mejorar me parece aburrido. Creo que puede ser más interesante cómo podríamos revolucionar esto. Entonces voy a empezar con Brenda, que es la primera que tengo al frente, y los demás, fíjense, por ejemplo, ya Tauro Valerina nos dice, que es Yasmín, nos dice que fluir y soltarse. Entonces ya tengo a una primer participante en esto. Luego me toca enfrente Brenda. Sí, es que queda chido. Si quieres, a la participante que está en soltarse, Pris, que es la ficha, creo que es 3 o 4, vele poniendo Yasmina Danae. Luego, Brenda, cuéntanos tú, ¿cuál es tu reto para revolucionar tu hablar en público y en qué contexto lo necesitas? Lo laboral, que es donde más tengo alcance con distintas personas. Y sabes que me cuesta mucho trabajo, no sé cómo generarlo en conceptos, pero cuando estoy hablando me estoy peleando acá entre lo que quiero decir con lo que estoy realmente diciendo. No sé si me doy a entender. Wow, sí. O sea, Una pelea de, yo sé que tengo que decir 1, 2, 3 y lo digo, pero en mi cerebro está como la onda de, y si lo refuerzas, y si no, si quedó claro, o sea, es como esta onda de pelea con mis propios pensamientos. Ok, bien, interesante. Te vamos a poner en la ficha, muy, muy, muy interesante. Te vamos a poner en la ficha 1. Va a ser la ficha 1 porque pues tiene, creo yo que puede tener que ver con varias cosas. Ahorita lo comentamos. No sé si alguien más se identifica con eso, pues con que estás hablando, que es como yo te lo entiendo, Brenda, y mientras estás hablando además traes otra voz acá en la cabeza y entonces empiezas a dudar. A mí me ha pasado que preparo muy bien algo, me pasaba mucho más antes, y que empiezo a tener como una pelea de que quiero cambiarle a la hora de la hora. Ahora ya no, porque ahora ya le cambio, pero ya verán con qué filosofía sigo, porque a veces esa voz pues sí es algo de sabiduría, pero hay que aprender cómo a manejarla. Me parece excelente. Fernando Rodarte nos pone, conectar más profundo con toda mi audiencia en redes sociales y en escenarios. O sea, lo tuyo, Fer, tendría que ver más con la interactividad, ¿verdad? Con la parte de la conexión, a lo mejor no tanto como con la expresión. Si es así, a ver, cuéntanoslo para ver en qué ficha te pongo. Y así es, Jorge, te mando un fuerte abrazo. Ya en la tarde nos veremos. Así Un es, fuerte Fer. abrazo también a toda la audiencia. Pues sí, es más que nada eso, ¿sabes? O sea, cuando bueno, tú tienes más experiencia que yo en el mundo de los escenarios, lógicamente, más tiempo y más audiencia. Nomás que quiero llevar como esta profundidad a las redes sociales. Digo, toda mi audiencia, que es bastante, casi llegamos al millón, semanalmente, ¿no? Y me gustaría, por ejemplo, que este mensaje fuera más profundo, más interactivo, que realmente no tenga como espacio para, ¿cómo lo puedo explicar? Explicarme de la mejor manera, de la mejor manera posible, porque se presta mucho para el debate, mis temas, se presta mucho para que la gente te ame o que la gente te odie. Entonces, siento que cuando se presta mucho para esta parte, como que es porque no expliqué a plenitud el tema, pero también es muy complejo explicar un tema profundo en redes sociales que duran 3 minutos los videos, ¿no? Entonces, quiero ir a trabajar esta parte. Pues yo creo que nos va a servir a todos, Fer, porque creo que tú tienes mucha experiencia en una parte, digo, lo hemos platicado, yo tengo experiencia en otra parte, entonces quién sabe quién de los dos va a aprender, o los dos, espero que así suceda. Y te vamos a poner en la ficha abajo a la izquierda, Pris, si lo vas poniendo, en la de originalidad. Aunque yo sé que tú te fuiste a profundidad y soltura, pero como solo tengo 4 puntos de arranque, de ahí vamos a tener en el arranque. Y fíjense, dice Ale, ir al grano y conectar los puntos precisos del tema sin divagar y extenderme. Bien, pero solo voy a jugar con 3 fichas. Bueno, voy a meter una ficha más.
porque ya tenemos, a ver, ¿cuántas fichas tenemos, Pris? Tenemos a Jazz, que la pusimos en sol. Ah, ¿ya tenemos las 4? No, son 4 fichas, pero tenemos a 3, nada más. Ah, tenemos a 3, bien. Jazz, Brenda y Fernando. Discriminaste a Josué, Jorge. ¿Mandé? Discriminaste a Josué, te lo Ah, brinqué. aquí venía Josué. No, pues lo ponemos en la ficha. ¿Cuál es el problema? Josué dice de expositor de cursos a conferencista. Pues vamos al azar a dejar a Josué en la ficha que nos faltó, ¿va? Les voy a explicar qué fue lo que pasó y les comparto pantalla. Que esto es como algo para amigos, pues para como es aquí en Infobús, pues es algo de compartirles un conocimiento que tiene que ver con 20 años de estar hablando en público, ¿no? Entonces, fíjense que yo encontré una serie de elementos, pero dije, me podría tardar 500 horas en dar esto, un poco también como tú dices, Fer, de a veces, ¿cómo le hago para sintetizarlo? Claro. Y lo que hice es crear un diagrama que va a ser un juego que nos ayude a ver cuál es el polo que tenemos que desarrollar. Voy a explicarles un primer polo para que vean cómo funciona esto. De hecho, vamos a empezar con Brenda, que la puse en estructura. Cuando uno empieza a hablar en público, una de las cosas claves es tener una estructura bien definida, y no hablo de un discurso bien definido lineal, sino que tiene uno, por un decir, los puntos principales estructurados en la mente. Oye, quiero hablar de cómo hablar en público, y para mí el concepto principal es que hablar en público es una forma de reinventarte como persona. Y que si tú te reinventas como persona, eso lo va a sentir a profundidad el público que te está viendo. Punto. Se acabó el concepto. Si tengo una estructura, aquí está una paradoja. Me puedo mover libremente. Cuando no tengo estructura, entonces no me puedo ir y regresar. Normalmente cuando yo hago estructura, hago cosas como las que están aquí, aunque el público no las vea. Pero esto me permite saber que yo me puedo mover de aquí a allá según lo decida. ¿Cuál es lo contrario de estructura? Entonces yo te preguntaría, Brenda, ¿tu fortaleza es la estructura? Probablemente traes también esa voz porque no traes también tan claro, es que me puedo mover aquí o me puedo mover aquí, me regreso y no me confundo, y que tengas eso mapeado. Y puse en el polo contrario de estructura, ¿qué puse? ¿Quién me dice? ¿Qué es? Fíjense, por colores se pueden basar. Tengo la estructura que está en el polo contrario. Soltura. La soltura. ¿Les parecería que es algo como contrario una persona que es muy estructurada para hablar y una que es muy suelta? Y esa es la paradoja. Yo creo, y en lo que he ido aprendiendo, que yo me he podido soltar más en la medida que tengo más clara la estructura. O sea, efectivamente son polos, pero se complementan. Y esto lo aprendí, antes de que empecemos a tirar el dado, lo aprendí en una conferencia de Jorge Bucay a la que fui hace como 12 años y que fue un sueño para mí. Porque el compa, ¿saben qué hizo? Llegó y dijo, voy a dar una conferencia al azar. Éramos 500 personas en la Facultad de Psicología en la Universidad de Guadalajara. Yo no era estudiante de psicología, pero fui a la conferencia, y no sé si a ustedes les hubiera pantallado que llegue un escritor y les diga, voy a dar una conferencia al azar. Dices, no mames, va a dar una conferencia al azar. ¡Qué suelto! Entonces, nos empezó a hacer ciertas preguntas, puso una serie de elementos, y entonces dio su conferencia, y al final nos confesó. ¿Qué creen que nos confesó? Él traía preparadas 10 conferencias. La que saliera al azar estaba bien. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando la gente es muy suelta es porque tiene mucha estructura. Pepe Lira, mi maestro de teatro, yo me metí al tema de teatro, que por cierto, eso creo que es una de las cosas donde se genera más profundidad. Fer, ahorita les cuento un poco de eso. Nos decía que una persona debe de ensayar tanto que parezca que está siendo espontáneo. O sea, entre más estructura tenía, más fácil era soltarse. Entonces, fíjense cómo todo el elemento, todo esto que ahorita les voy a compartir, está basado por contrastes. Estructura contrasta con soltura. Pero curiosamente, para yo poder jugar y para poder hacer una conferencia al azar o una presentación, creo que tiene que ver con dos cosas que hay que estar haciendo. Y esto lo pondría para empezar contigo, Brenda. ¿Qué pasaría si yo siempre que voy a hablar tengo un mapa y pienso que no tengo una conferencia lineal, sino que en ese mapa me puedo mover hacia un lado o hacia otro? Pero la única manera de adquirir esa soltura, Brenda, sería ensayándolo. Es decir, haz de cuenta que tú tiras los dados, como ahorita lo vamos a hacer, y dices, bueno, pues sigo el camino A y sigo el camino B, y lo ensayas tanto al grado de que después no importa lo que te dice tu cabeza, porque en realidad sabes que tienes 3 o 4 caminos para hacerlo. Podría ser una opción, pero no lo sabemos porque vamos a tirar los dados, Brenda. Vamos a empezar con Brenda, y fíjense, esta es la ficha Brenda, ¿ya la vieron? Y la voy a ir moviendo y voy a tirar los dados, porque como en este Infoboost no puedo hablar de todos los temas de hablar en público, se lo voy a dejar a los dados.
¿no? Entonces, y Brenda, no será casualidad. El que te caiga será por algo. Y será o tu cualidad o tu reto. ¿Lista para el dado, Brenda? Ponle ahí tu energía. Vamos a ver qué nos dice el oráculo de este juego. Ta, 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 tan. Y nos dice un tripas, corazón y buche. Entonces es 1, 2, 3. Entonces fíjense que Brenda, por cierto, en el que caiga, como aquí, que tiene entrada hacia adentro, en el que sigue que tire Brenda, ya va a ir hacia adentro. ¿Sí me explico en el juego? Las flechitas nos dicen, cuando salen estas flechitas verticales o transversales, nos dicen que para allá se va. Fíjense, un elemento importante es, ¿me falta estructura o me falta soltura? Y la clave está en que para soltarme más, muchas veces necesito estructurarme más. Brenda, curiosamente, cae en extrovertido. Entonces, otra cuestión que yo me tendría que preguntar para cuando hablo en público es, ¿lo mío es lo extrovertido? Ok, la manera de crecer es cállate más. ¿Ya vieron? Chequen los polos, está en amarillo. Entonces, algo que yo me di cuenta en la forma de hablar en público es que antes en mis presentaciones no había silencios, le tenía miedo al silencio. En el momento que yo ahorita me callo, ¿qué está pasando con ustedes? Empiezan a pensar. Estoy cambiando el ritmo, ¿se fijan? Aunque ustedes en este momento no les dé la oportunidad de contestar, en el momento en que yo me callo, su cerebro empieza a subirle agua al tinaco. Entonces, para algunos, aprender a hablar en público y mejorar la expresión en público sería volverse más extrovertidos y ensayarlos, pero para otros podría ser el otro polo, ¿ya lo vieron? Que es callarse más. Es pregunta para cada uno. Para Pris necesita soltarse más a ser extrovertida. A lo mejor Brenda lo que necesita es trabajar más sus silencios. Es pregunta, Brenda. Sí, totalmente. Son las pausas que puedo hacer porque justamente cuando me doy cuenta que lo hago, que estoy en pausa, mi cerebro dice, ya, ¿no? O sea, como que esa es la otra parte de cállate, o sea, también hay gente con la que puedes interactuar. Igual si me voy muy neuróticamente a identificar el miedo de que alguien pueda hacerte feedback, posiblemente también vaya por ahí, es preferible estar hablando, ¿no? Y además, porque a mí lo que me pasa cuando hablo mucho es que traigo ansiedad cuando estoy hablando en público. Incluso me pasaba mucho en la pandemia porque no es lo mismo la interacción con el público físico. Entonces, pararte y respirar y el público empieza a pensar, cómo me costaba porque yo quería estar a este ritmo. En ese camino entre ser extrovertido y callarte está lo interactivo. ¿Ya vieron la línea? Siempre básense en los colores. Entonces dices, caray, soy extrovertido. Entonces, si quiero evolucionar, cállate la boca. Perdón, Brenda, te tocó ese. Cállate Bien, más. bien. Y cuando domines el extrovertido y el cállate, entonces podrás ser interactivo. Lo conecté para todos los que sean muy expresivos, ese callarte es la mejora. Y es un dominio, por eso les decía que hablar en público es un tema de reinvención personal, es un tema de dominar tu ansiedad. Por lo menos a mí me pasa, yo hablo más entre más ansioso me siento. Entonces ahí ya van dos tips. Uno, quiero soltarme más. A veces la clave no está en soltarme más, sino en todavía tener más estructurada mi plática, pero no en una estructura lineal, sino en un mapa como el que estamos viendo ahorita. Bingo, 5, venga. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Se me pasó decirles en la regla que si volvíamos a caer en uno repetido, va a avanzar uno más, ¿verdad, Pris? Que eso dijimos antes de que empezara el juego. Entonces me voy a ir a indexar, porque el chiste es explicarles más puntos, para que vuelvo a explicar en estructura. Sin embargo, son parientes los de azul. Una es tener más estructura y la otra que nos hace mejores speakers es nuestra capacidad de indexar, que es, no sé qué tanto sea tu caso, Fer, pero la voy a explicar. Y el polo de indexar es fluir con el caos. Y esto se relaciona también con lo de Brenda. O sea, indexar es cuando uno tiene sus conceptos en la cabeza en los correctos conjuntos y cajitas. Por un decir, yo tengo un pedo para indexar porque me gusta de todo. Pero a mí, ahora me doy cuenta que puedo indexar mis temas en dos. Reinvención, que es de lo que les estoy hablando ahorita, por ejemplo, reinventarme a través de hablar en público, y deporte, maratón. Esos dos son mis dos índices. Y dentro de esos dos índices tengo unos subíndices. Pero cuando no he tenido claro esos dos índices, que ha sido casi toda mi vida, revuelvo un chingo de cosas y la gente dice, ¿cuál es el mensaje de este cabrón?
Entonces, más allá de compartir con la gente el tema, es que uno tenga claro la indexación. Eso sería como en mi marca, pero también en cada presentación que tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo pongo manzanas con manzanas y peras con peras? Pero al final, después de que tengo manzanas con manzanas y peras con peras, ¿qué tanto puedo romperlo y fluir con el caos? ¿Qué te haría más falta a ti, Fer? ¿Indexar más o fluir más? Ahorita lo que comentas, Jorge, pues definitivamente indexar más, ¿no? Porque aquí hay dos cuestiones que me están haciendo pensar o reflexionar. La primera es, pues, la gente cómo te ubica, en qué área laboral te está ubicando, o sea, qué tema realmente dominas. Y sobre todo cuando te dedicas al desarrollo humano, como un tipo Jorge Bucay, que son temas extensos y amplios que te puede manejar desde papá, mamá, hijos, aspectos laborales, pero es gente que tiene una carrera y una trayectoria que no ponen casi casi nadie en tela de juicio lo que dicen prácticamente, pero tienes un Walter Rizzo que solamente se dedica a la parte del amor en pareja. Entonces, creo que esa falta es la parte que a mí más me hace falta ahorita, o sea, indexar bien exactamente cómo quiero que la gente me ubique, porque yo doy tres temas principales, que es el tema del deporte, o sea, la motivación deportiva, el tema de amor en pareja y el tema de la reflexión a través de los libros. O sea, yo leo un libro de finanzas y doy mi reflexión, mi reseña, lo que tú quieras, ¿no? Y quiero hacerte una pregunta, Jorge, tú que eres un conferencista pues hecho y derecho y muy chingón, ¿cómo encuentras tu originalidad? Ok, voy a los dos puntos. Lo primero, cuando tú dices tres temas, Fer, me encanta porque lo que tendrías, y eso creo que nos sirve a todos, es a lo mejor tendrías que buscar una figura geométrica. Entonces tengo este triángulo donde tengo deporte, pareja y libros, pero lo que me haría falta para la indexación correcta es esas tres cosas, ¿a qué concepto pertenecen? O sea, ¿hay un paraguas que abarca toda o tengo tres productos? Eso es lo que me tendría que preguntar. A mí me es fácil verlo en ti desde fuera porque no soy yo. Pero sí me explico para todos, ¿verdad? O sea, nos habla de tres temas que podrían parecer radicalmente diferentes como para tener tres líneas de producto. Y entonces cuando yo voy a hablar tendría que decir, hoy voy a hablar de este o cómo lo indexo. O sea, indexar es clave y no nos enseñaron a indexar en la escuela. Yo veo en general en las empresas que voy, en las juntas que voy, digo, están revueltas las manzanas con las peras, esto es un desmadre e indexar es muy importante. Entonces aquí Fer nos plantea un primer reto. Lo segundo que decías de la originalidad, pues yo creo que la originalidad es una búsqueda permanente de cuál es la singularidad que tiene uno con la que puede aportar. Josué, que hace rato habló, yo le decía que él tiene una singularidad, el cabrón es cocinero. No importa que se dedique a la estrategia, no importa que se dedique a comercializar, si él logra poner en todos sus mensajes una combinación de originalidad donde la cocina está presente, entonces él va a tener un sello propio. Él te habla de estrategia como si te hablara de hornear un pastel. Él te habla o sea, creo yo que hacia allá debe de ir Josué para que tenga su originalidad. Entonces tiene un sello. Ahora, ¿cómo lo indexo aquí? El sello de Josué es la cocina, pero sus tres temas son estrategia, ventas y gamificación, por un decir, pero su sello en los tres es la cocina. Entonces tienes un resistol que une todo, Fer. Entonces creo yo que cuando yo veo en lo que tú me dices, creo que lo que te falta es resistol. Lo que te falta es ese engrudo con el que los tres se pegan y que tú rápido los puedas decir y que incluso ahorita que nos lo hubieras comentado a todos nos quedáramos de claro, lógico, por un decir, a lo mejor el sello no es ninguna de esas tres cosas. Voy a ponerlo de esta manera. Quieras o no, diría Josué, quieras o no, lo voy a poner de esta manera. Si yo digo, oye, lo mío es la resiliencia. Yo en realidad me ha cargado la madre varias veces y normalmente he ido adelante. Y sobre la resiliencia, no digo que así fuera, ¿eh? Entonces yo hablo de tres cosas, del deporte, del amor en pareja y de los libros. Pero este es mi sello, este es lo que lo unifica y eso es lo que te da el tema. En la búsqueda mía, si me preguntan, yo he estado pensando últimamente que lo mío es el nombre de la empresa con la que colaboro. Pues lo mío es reinventar. Todo lo que hago tiene que ver con reinventar. Incluso le doy en la madre a mis propias conferencias porque me gusta reinventar. Lo que me pregunté es cómo hago que todo se cosa con ese sello mío que es reinventar, que el de Josué es la cocina, que el de Pris es el rock,
por un decir, entonces cada uno tenemos que encontrar, yo creo que en nuestras participaciones en público, entonces luego, aunque yo dirija una junta por 15 minutos, cada que Brenda habla, todo el mundo sabe, sí, güey, es Brenda, quien, sí, la chica que siempre conecta todo con poesía, güey. Ah, perfecto, tiene su sello. Pero la indexación es como esa originalidad la conecto con todos los puntos y cuando se lo explican a uno dice, a huevo, está fácil. Cuando no está así, y eso pasa cuando hablamos en público, la gente no lo tiene tan claro y cuando habla terminamos todos más confundidos. Oye, este cabrón, como para dónde iba. Nos hizo reír un chingo, pero como cuál es su concepto. Y ese es el punto en el que está ahí. Voy a dar una ronda más para cerrar el Infobús. Sí, Fer, adelante. Una cosa más, Jorge. Por ejemplo, ¿qué es lo que te hace no mejor en comparación a otro conferencista? ¿Qué te hace único a ti? Ah, eso lo digo en el cierre del Infoboost, que Ok. además eso lo podrían decir más ustedes, pero quiero tirarles una última de dado y es que Ok. les preparé para el cierre del Infoboost un poco de cómo creo yo que he ido mejorando en esto y creo que con eso te voy a contestar tu pregunta. Es Va. que dividí el Infoboost en dos, el jueguito o juegote o juego inventado nomás para este Infoboost, o sea, lo estoy estrenando porque les digo que lo mío es estar inventando cosas, y ahorita me voy acá. Lo que me encantaría es que todos se estén identificando, ¿va? Porque cada quien lo está conectando de una manera distinta a su propia actividad, aunque no sean speakers, aunque no sean influencers como Fer, aunque no sean conferencistas como Josué. Creo que esto de indexar hasta nuestra vida, está chido indexarla bien, cabrón, ¿no? Y encontrar cuál es nuestro sello. Voy a tirar un turno más, pero van a ser muy breves estos segundos turnos. Brenda, ahí andas, Brenda. Tiro el dado, Brenda. Nos da ni más ni menos que 2, solo para ver cuál cae. Veamos. Brenda se mete aquí. 1, 2. Entonces, bueno, esta ya la vimos. Como ya la vimos, le doy adelante. O sea, vimos ya esta línea verde, que era como una tendencia atento al mercado y te toca dominar el ritmo. O sea, una de las cosas más importantes al hablar en público no es hablar más rápido ni hablar más despacio, es dominar el ritmo. ¿Cómo se domina el ritmo? Lo que uno tiene que hacer es ensayar una y otra vez, una y otra vez. Y a mí me gusta mucho incluso que aunque vayas a hacer un vivo de 3 minutos, si al inicio cuando menos dices lo primero que vas a decir, tu mente empieza a estructurar. Yo digo, Brenda, que si a ti te gana esa voz, quizá te están faltando ensayos para que tengas como muy claro, esto es lo que quiero decir, ya se me aparecieron las voces, ya supe qué hacer, creo que eso podría hacer sentido. ¿Puedo aportar algo? Si quiere aportar algo ya, te va a decir algo antes de que entre yo a la última parte. Adelante. Es que está muy interesante la definición latina, o sea, con la raíz de acervo, porque eso nos puede ayudar, a mí me ayudó cuando lo dije. Acervo tiene su origen en acervus. Se trata de más enérgica para que te oigan, sí. Se trata de un vocablo que describe un conjunto de bienes que resultan comunes a numerosos individuos. O sea, el acervo puede ser experiencias que también otros... Puede ser un acervo de lectura, un acervo de entrenamiento, cultural, un acervo de lo que experiencias, pero que sean comunes a otras, también a otras personas, no solamente que si solamente es algo que tú y nadie más se identifica, entonces a lo mejor es tener como esas experiencias o esos conceptos, conocimientos que sean comunes también o sea, al público, como un poco, a quien quieres hablar, como un poco a lo mejor podría ser, pero insisto, es cosa de que tú lo vieras ver, dices, oye, tengo acervo, tengo un buen de lectura, tengo también experiencia de vida y se me ocurre también, además yo lo conectaría de otra manera, ¿cómo conozco más a mi público? ¿Cómo lo conozco? Porque tú lo que quieres es ser más profundo con ellos, ¿no? Sí. ¿Cómo podría haber esos espacios en la misma narrativa de todas tus redes, en las que tienes esos espacios solo con 5 o 6 personas en un Zoom que es privado, que no se está viendo, es más, se lo ganan, y que en realidad ahí tú los escuchas y los conoces y creas una conexión más cercana, más emocional que la conexión masiva que sí tienes. Porque creo que le agregaría yo al juego que hay quien está más en lo masivo y se siente cómodo con lo masivo, y hay quienes nos sentimos cómodo con lo cercano. Y necesitamos las dos cosas para crecer. En ese sentido, algo que a mí me ha servido mucho este año ha sido lo de haber creado el grupo de lectores, ¿no? O sea, tengo 20 lectores con los que cada mes me junto y que los conozco profundamente y que no es algo masivo y que es algo privado, pero eso me da una conexión para el momento de escribir,
poderlo hacer mejor. Déjenme, les comparto en el cierre de este Infoboost. Es que ya saben que esto es muy rápido y no, pues no acabamos toda por cierto, luego si gustan, se los compartimos. Esto fue creado para hoy. Fue un tema de ver muchas cosas que se requieren al hablar en público para que cada uno vaya pensando qué puede necesitar para mejorar. Y yo no sé si sea lo que me haga único, pero yo quería simplemente compartirles mi historia con esto al final como cierre. Hace 20 años yo empecé en esto de hablar en público, que además ahora lo he disfrutado muchísimo con el cambio a la pandemia, porque ha sido como esa transformación de lograr pararme enfrente de esto y sentir que estoy hablando con alguien, cabrón, ¿no? Eso ha sido algo en el reto en el que estoy. Y de las cosas que he visto es que para hablar en público, la principal que les quiero decir es que es un proceso de reinvención en el que yo aprendí una cosa con Pepe Lira que es para mí la clave de un buen speaker y tiene mucho que ver con lo que preguntó Fer al inicio. Cuando yo empecé a estudiar teatro con Pepe Lira, él nos decía que había dos escuelas de teatro. Una escuela de teatro era la escuela clásica, la escuela de la representación. Oh, Dulcinea, yo te amo a ti. Esa es la representación. No lo estoy sintiendo, lo estoy representando, lo actúo. Y en el teatro hay otra escuela que es la escuela de la vivencia, que es la que desarrolló el Stanislavski. Es decir, que por ejemplo yo puedo estar en una obra de teatro y decir, los mataré a todos. Y otras decir, te voy a matar, hijo de tu pinche madre. Entonces, no sé si notaron, pero en la primera estoy representándolo. En la segunda me estoy conectando con mi asesino interior. Y no es que yo vaya a matar a alguien, pero Pepe Lira nos decía, pero en todos vive un asesino interior. El buen actor no finge que quiere matar a alguien, se conecta con su asesino interior. Cuando eso lo llevamos a hablar en público, lo que Pepe nos decía es que hablar en público no se trata de técnica, se trata de conectarte contigo mismo. Entonces, si yo les voy a hablar de bullying, ¿qué hay en mi historia de vida en la que me pueda conectar con el bullying? Si les voy a hablar de alegría, ¿cómo me conecto con la alegría? Y no finjo la alegría. Hola muchachos, esperemos que haya mucha alegría en este curso en el que estaremos. No, ni madre. La alegría es, ¿saben qué? Yo siento una alegría de neta, acordando de mis amigos que están presentes en esta charla y con los cuales tomaré en cuanto se pueda un delicioso brindis. ¡Ah, qué alegría! Y no importa que no les esté hablando de eso, mi alegría sí es de neta. Entonces, esto lo aprendí con Pepe. Entonces yo le dije, ¿cómo chingados, Pepe, te puedes convertir en un buen speaker? Eso lo planteé hace 15 años. Bueno, pues me metí a la maestría donde tenía que tomar terapia a fuerzas y para mí ha sido el proceso de hablar en público un proceso para lograr estar frente a un grupo y ser yo mismo. Y eso es lo que quería yo transmitirles. ¿Cómo logras hablar en público como hablas cuando estás con tu mejor amigo hablando del tema más interesante y eso fluye? La paradoja de esto que yo vi con Pepe es, eso requiere mucha práctica, porque al principio me costaba trabajo. Entonces ahora que mi hija entra al ballet, entonces empiezo a ver que quien quiera bailar danza contemporánea tiene que dominar el ballet clásico. Entonces me di cuenta que en ese camino primero tuve que aprender a hablar como un orador tradicional para luego romper la caja. Y por eso les quería yo plantear eso. En el momento en el que tú estás, ¿qué te hace falta más? ¿Estructurarte más o romper la caja? Y eso lo va viendo uno poco a poco. Y esa conexión es que estés frente a una cámara o estés frente a una persona, ¿cómo le haces para conectarte contigo? Y el vehículo en particular, esa es solo una recomendación desde mi parte, el mejor vehículo que he encontrado, pues son las propias vivencias. O sea, si respiro ahorita y me conecto con ustedes, bueno, yo tengo hasta la capacidad ahorita de empezar a oler un corte en mi mente, ¿me entiendes? Entonces, si yo empiezo a oler un corte en mi mente y siento el olor de la carnita con un quesito a un lado, no sé si notan que cambia mi comunicación. Y no necesariamente ya después tengo que estar hablando del corte, sino que con el tiempo y la práctica uno puede empezar a hablar como si tuviera enfrente un cortecito y lo va cortando y la gente siente así de sabroso como si estuviéramos comiéndonos ese corte. Todo eso tiene que ver con el dominio de ti mismo. ¿No se les antojó ahorita que son las 2 un cortecito con un tintito, una ensalada y que en el momento de hablar esos jugos que le van saliendo a la carne pudieran despertar tus papilas gustativas y te dieras cuenta que la narrativa no tiene que ver con lo que les estoy diciendo, sino con lo que estoy viviendo por dentro mientras se los digo? Puta hambre que me acaba de dar. Bien.
Entonces, si te pudiera decir qué es lo que creo que he evolucionado en cierta medida, y cada quien le tocará lo suyo, pues es a conectarme conmigo y a organizar mucho mejor mis presentaciones a través de que esta es mi cabeza, tengo un chingo de información, soy un desmadre, y lo que más me ha ayudado es estructurar, porque a la medida que me estructuro no me pierdo yo solito, como ahorita lo he hecho. Es un poco paradójico porque a veces la soberbia nos dice, o por lo menos así a mí me pasaba, pues como tengo un chingo de información, llego, me paro y hablo y sale todo bien. Y el tema no, el tema es que entre más me estructuro, más suelto puedo ser. Esa es mi solución. Cada quien seguramente encontrará lo suyo. En ese camino, yo aquí les puse las cosas que creo que más me sirvieron. Una fue tener un maestro, que fue a Poncho Tesada, que fue mi maestro los primeros 7 años de esto, porque creo que ahorita soy un aprendiz de speaker y cuando era un pendejete de hablando en público, duré 7 años entrenando 7 días a la semana. Entonces iba a todos los lugares que me dejaban porque creo que la única manera en la que uno empieza a mejorar es entrenando 7 días a la semana y hasta el más güey como su servidor se hace bueno. Lo segundo es estudiar teatro y lo tercero es primero aprendí lo clásico y luego rompí el molde. Ese fue mi camino. Por eso, como no quería que mi camino fuera el que les propusiera, por eso les hice esto. Dije, bueno, hay todas estas variables, no solo mi camino, y cada quien lo encontrará. Espero no desanimarlos, pero mi intención es animarlos. Esto es un camino de reinvención, una evolución. Expresarse en público requiere una liberación por dentro. Y tú lo notas, cuando la gente todavía está toda dura, cuando no se suelta en la expresión, no es un tema, un pedo con la técnica de hablar en público. Es un tema de que hace falta un trabajo de reinvención profundo. Y eso requiere chamba. Y yo soy partidario de la chamba en ese sentido, del trabajo personal. Y era lo que les quería compartir en este Infoboost, que yo creo que puede hacer sentido para todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Ese trabajo de entrenar 7 días a la semana, al final sí nos transforma. Y me encantaría solamente de las personas que participaron, a 2 que voy a mencionar no al azar, porque son las que no son del equipo, a Brenda y a Fer ya le tocó. Entonces vamos a cerrar con Brenda y Josué, que nos digan, pues, qué aprendieron de este Infoboost hoy, ¿no? Pues Josué sí es de reinvención, ¿verdad? Entonces a Brenda y a Fer. Y a Paola Peralta, porque Paola no ha hablado. Es más, empieza el cierre Paola Peralta. Chingas. Venga, Paola, ¿qué te llevas del Infoboost? Y luego Brenda y Fer y cerramos. De hecho, ya cerramos. Nomás es el pago. O sea, uno comparte con mucho gusto y luego lo que escucha de ustedes lo realimenta. Adelante, Paola. Qué gusto Hola, verte, Jorge. ¿Qué me quedo? Bueno, es muy interesante ver el camino que has recorrido y también me gustaron mucho las observaciones de Fer. Se nota también que está transitando algo importante y lo iba ahí desgajando toda la info y todo lo que te podía aprender y obtener de ti, ¿no? El tema de soltarse, de hablar, creo que radica en perder el miedo a hacer el ridículo, ¿no? Cuando estamos con los compas no nos da miedo hacer el ridículo y somos más auténticos, más genuinos y confiar en la información que tenemos y que conocemos y prepararnos, obviamente. No salir así a hablar nada más porque sí. Muy padre, Paola, me encanta, qué gusto verte. Y sabes que justo en eso, entonces a veces con la gente que queremos y que tenemos confianza, podemos ensayar 10 minutos. Claro. Escúchame, lo voy diciendo, porque la única manera que el cerebro lo aprende es una y otra y otra y otra, lo digo. Fíjate que había un speaker, obviamente ahí no voy a platicar el nombre, que estaba algún tiempo en el equipo y aquí nosotros todos ensayamos. Entonces, cuando le dijimos que había que ensayar, dijo, no, yo tengo 10 años de experiencia, ¿cómo crees que voy a ensayar? Entonces dijimos, bueno, pues no podemos hacer equipo contigo, compa, porque tú ya eres demasiado chingón y nosotros pertenecemos a otro universo. Entonces, padrísimo lo que compartes, Paula, y gusto en verte con todo y la mascarilla, te reconocí. Muy bien. Sale, vas, Fer, y cerramos con Brenda, porque empezamos con Brenda, pues ahora cerramos con Brenda. Fer, y por cierto, sí, al rato nos vemos, viejo. ¿Qué onda? Pues mira, les comparto de todo corazón a toda la gente que está aquí presente, que pues he entrevistado a muchísimas celebridades del mundo empresarial, artístico, conferencistas, escritores, y cuando hicimos el en vivo en Instagram, Jorge, yo me quedé fascinado cómo hablaste, o sea, una soltura y una fluidez y tus conceptos. Yo estaba aquí en el cuarto donde hago mis entrevistas y le dije a mi mamá, dije,
este tipo es un genio hablando, está cabrón. O sea, neta, yo me quedé así como que wow. Y cuando alguien me hace decir wow, el efecto wow, siempre busco aprender lo más que pueda, ¿no? Y viendo tu perfil en Instagram que publicaste que ibas a dar como un seminario, no sé qué sea esto, una conferencia, una plática, una clase, dije, a huevo que la tomo, porque me encanta aprender de gente chingoncísima, me encanta exprimir su conocimiento y me quedo, pues aquí tengo mis reflexiones, me gusta muchísimo escribir lo que aprendo y pues me quedo con dos cosas que para mí son fundamentales, que es el concepto que engloba todo, tu figura geométrica, que es como tu triángulo, pero que une todo lo que tú tocas. Eso me pareció espectacular y, y me hiciste caer en cuenta de una reflexión muy profunda que dices, o sea, ser tú mismo en el escenario, así como lo eres con tus amigos. Y muchas veces sí es cierto, o sea, en tus conferencias actúas o hablas diferente de cómo eres con tus amigos. Y si puedo unificar las dos partes, creo que voy a profundizar muchísimo mejor en lo que es tanto como persona como profesionista. Entonces, eso fue lo que más aprendí, Jorge. Qué chingón, Fer. Sí, muchas gracias. Es como el camino que yo no comparto es crecer como conferencista, es impostar cada vez más para crear un personaje ahí en el escenario. Y la otra es, el camino es conocerte más a ti mismo hasta que puede ser lo más esencial de ti lo que está en el escenario. Y lo más esencial de ti seguramente será atractivo para los públicos. Obviamente, atreverte a mostrar lo más esencial de ti implica lanzarte al ruedo y se relaciona con lo que dijo Paola, implica mostrarte y la desnudez física no es bronca, la desnudez emocional en donde muestras esa parte hasta vulnerable de ti, pues es creo que la que está, la que hace que nos identifiquemos. Muchas gracias, Fer. Vamos con Brenda para cerrar. Fuego, Brenda. Ok, pues yo creo que aquí le va a hacer mucho clip a Paola porque me lo ha dicho muchísimas veces. Güey, cuando tú estás hablando en lo cortito es una Brenda, pero cuando estás hablando en otros escenarios es la etiqueta de Brenda, ¿no? Lo que yo quiero que la gente vea de mí. Y creo que ahorita me hace clip con lo que te decía en un inicio. Por una parte es mi esencia de lo que voy a transmitir porque sé lo que voy a transmitir, pero por otro lado es estar cuidando como estas etiquetas de el hablar adecuadamente, el ser correcta, el ser profesional, y creo que una cosa no está peleada con la otra, pero sí en mi cerebro está como siempre ese, ahora métele Brenda porque me considero buena hablando de Brenda, que es lo que más conozco, en lo que más he invertido para conocer. Cuando estoy en el escenario, pues es como esta parte de lo que la gente quisiera ver, que realmente, si lo pienso, la gente quisiera seguir viendo a Brenda porque por algo aquí estamos, ¿no? Entonces sí me quedo con ese análisis y más que un análisis con estar practicando constantemente que ser yo es lo más rico que tengo y qué es lo que puedo compartir sin estarme peleando acá arriba. Qué, qué, qué chingón, Brenda. Qué padre. Pues creo que quedó el mensaje. Miren, qué curioso. En lugar de hablarles de técnica, de hablar en público, lo que hablamos es de un camino personal para poder ser tú mismo cuando estás en el escenario. Y me suena un poco como ahora que estuvo el lunes Edwin conmigo, que decíamos 10,000 kilómetros para encontrarte contigo mismo, ¿no? 10,000, 15,000 horas de prácticas para que realmente puedas ser natural y auténtico en el escenario. Y es un poco como a veces los seres humanos tenemos que hacer un gran viaje solo para entender que lo esencial ya lo traíamos. Y eso creo que es lo que están diciendo. Muchas gracias. Recuerden que Infobús, digo ahora para lo que lo dijo Fer, es un espacio de 40 a 45 minutos, que hoy fueron 55, discúlpenme, donde les compartimos un concepto desde nuestro espacio de reinvención continua. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Bonita tarde. Pasen la poca madre y nos vemos al ratón con quienes nos vamos a ver. Bye.